Entonces, ¿quién iba a exponer sobre la clavícula? ¿Quién iba a exponer? No, la clavícula es el tema Un claviculólogo. ¿Ah? Ese es el tema que sigue, la próxima. Ajá. No, en miembro superior ya usted va de frente a los planos anatómicos. Porque ya pierde tiempo, eso es de colegio, la clavícula. ¿No? A ver, Ancajima. Ya, a ver, ¿qué tipo de hueso es este? Chapi, ¿dónde estás? Un hueso largo. El hueso largo, Plano. ahí está. ¿Por qué es hueso plano? Por la forma y la composición de... La clavícula. A ver, arroyo. ¿Qué cosa es la fúrcula? Fúrcula. Todo es con nota. Está siendo grabado todo lo que hablamos. Para descubrir channel, bro. Fúrcula. Nada, no contesta, no dice. Benítez, no supo, ¿eh? Benítez, ¿sí está? Benítez Romero. Yo. Ya. Presente. Vamos a hablar sobre el omóplato, ¿ya? El omóplato. ¿Dónde está? ¿Quién es? Yo. Ya. A ver, vea el omóplato. ¿Dónde está? Ya, ¿cuántas caras tiene el omóplato? ¿Cuántas caras? Chapi, ¿qué forma tiene el omóplato? Triángulo. Ya, entonces tiene dos caras. Dos caras, anterior, posterior. Anterior. ¿Qué elementos hay en la cara anterior? Usted ya tiene que estar estudiando cursos ¿en qué año están ustedes? Segundo. De tercero tiene que ir estudiando. O sea, siempre un año adelante, ¿Qué cosa hay en usted? Benítez, ¿no? Sí. Borrero, a ver. Borrero. A ver, usted que es la que va a exponer. ¿Qué pasa si la cavidad glenoidea, que acá mira, digamos, en forma horizontal, mirara hacia arriba? Presente. Evolutivamente hablando, ¿qué puede decir? Usted tiene que leer evolución también, ¿no? Evolutivamente hablando, ¿qué puede decir? De las costumbres de un individuo cuya cavidad glenoidea mira hacia arriba. Chapi. Bosa, no dice nada, ¿no? Es una encuesta de Toledo, dice, no opina. Presente, Bosa. Bosa, Presente. Entrar. Igual, cuando espere. Presente. a ver, Bosa. Dejen entrar. Dejen entrar. A ver, ¿cuál puede responder? A ver, Bosa. El omóplato, ¿qué elementos hay en el borde superior del omóplato? El borde, la apófisis superior. Borde superior. La apófisis, glenoidea. Nada, no. Bruno Rumiche. Ya. ¿Qué elementos hay en el borde axilar del omóplato? ¿Dónde está? ¿Quién es? Arrímense un poquito para que lean. ¿Qué elementos hay en el borde axilar? ¿Quién es el inicial? ¿Ya está el profesor allá? Perfecto. Ya. O sea, evolutivamente hablando, cuando la cavidad glenoidea mira hacia arriba, el individuo es trepador. Tiene que leer evolución. Primatología comparada, señorita. ¿Ya? No, ya una sola vez. Y la fúrcula, a ver, Cano Santos ya leyó, ya vio en su internet. No vi. Cano Santos. Yo. Ya ha visto en su internet. Estoy grabando. Fúrcula, no. La fúrcula es la unión de los dos omóplatos en la línea media, que solo se da en los pterodáctilos. Diga el nombre, un ejemplo de pterodáctilo. ¿Ya?
la ha visto en Jurassic Park 2, la ha visto. Los... ¿Cómo se llama? En las aves. Dice los dos clavículas se juntan en el centro y hacia abajo queda él. Usted complete. Hacia abajo queda el cleitro. Nada, leico no, cleitrum. Eso va a ser pregunta de examen, va a ser Castro Reyes. Se apunta en contra acá la señorita. Castro Reyes, Víctor. A ver entonces. ¿Qué tipo de articulación es la esternoclavicular? Clavicular. Encaje recíproco. La esternoclavicular. Castro Reyes, Castro Sánchez. Castro Sánchez. Artrosis, tejido. A ver. ¿Cuál es la cisarcosis escápulo-humeral? Escápulo. Interescápulo-humeral. ¿Quién forma esa palabrita? Cisarcosis. El Interescápulo-humeral. interescápulo. No, ya pasó. Húmero, Chapelliquén. Usted tiene que contestar hasta dormido. Tiene que contestar. Chapelliquén. ¿Usted? Ya. A ver, espérate. Ya. A ver, ¿cuál es ya una fácil, nada para que conteste. Diferencia entre cuello anatómico y cuello quirúrgico del húmero. Una fácil. Este es el húmero, ¿no es cierto? Ya. Cuello anatómico de cuello quirúrgico. Y si la sabe esa, acá, cuello anatómico de cuello quirúrgico. Primero esta. ¿En qué semana de la gestación se realiza la rotación del húmero? O sea, rota pues, o sea, normalmente hay una rotación, ¿eh? Los brazos miran así, y las piernas miran hacia atrás, ¿no? ¿En qué semana se da eso? A ver, espérate. Bueno, Chinchay Silva. A ver, Chinchay Silva. ¿Quiénes forman la articulación del codo? Ya es una de colegio, tercero y medio. Tercero y medio. El húmero con el cúbito. ¿Y el radio? El codo. No, el húmero con... Húmero, cúbito y radio. ¿Y qué cosa es lo que se llama capitel? Chocán Guerrero, ¿verdad? Capitel. Capitelli. Capitel. Capitelli. O capitelum. Chocán, ¿quién es Chocán? Chocán. A ver, espérate. Ubique dónde se localiza el nervio supraescapular, porque señálelo con un dedo o con la punta de su lapicero. Nervio supraescapular. Encima de la espina. Pero tiene 3 segundos para encontrar. ¿Cuál es? Ya pasó. ¿Cuál es ese nervio? Inerva a este músculo, a este y al de más abajito. O sea, inerva 3. Espérate, ya acabamos con esto. Hay otro corazón, mano. A ver, Chugo. Déjalo al Chu. Coveñas. Está atrás, doctor. Coveñas. Chu, a ver, ¿dónde está Chu? Ya, a ver, ¿qué elementos forman? Venga, espérate, el manguito rotador. ¿Quién forma el manguito de los rotadores? Señale más o menos con su dedo la ubicación del manguito rotador. Manguito rotador. Ya aquí, todo eso tiene panzabiendo. Bueno, El entonces. manguito rotador. A ver, entonces,
el ángulo de Luis en el esternón. A ver, ubícalo, Chu. Para ponerle un 0,9, por lo menos. Si es que lo ubican, si no, menos. Luis. ¿El esternón dónde está? Ahí. Ya. ¿Qué cosas son las esternebras? A ver, coveñas. ¿Qué cosas son las esternebras? Esternebras. Crisanto Barreto, no, usted es coveña, ¿no? Y a ver las esternebras. Quedan en el esternón, por si acaso. No son vértebras, son... Bueno, ¿cuáles son las cavidades comunes a la cara y al cráneo? A ver, más fácil, de colegio. Crisanto Barreto. Presente. A ver, pues nadie contesta a nadie. ¿Qué nota le ponemos? Crisanto, a ver. A ver, ¿cuál es la apófisis coracoides? A ver. Coracoides. Entonces, el ser humano tiene pues un esqueleto apendicular, ¿no? ¿Quién forma el esqueleto apendicular? La cintura. Apendicular. La cintura. ¿Es qué? La cintura, la escápula, la cintura, los miembros superiores. Los apéndices del cuerpo, pues son. A ver, espérate, vamos a ver. Bueno, así, custodio. Custodio, ahí está. Custodio, ya. A ver, venga, señale el agujero magno. No, pero todavía falta la segunda pregunta. Correlacione la presencia del agujero magno con si el individuo es bípedo o cuadrúpedo. O sea, uno viendo el agujero magno puede saber si el individuo, camina en 2 pies o en 4 pies. ¿Cuál es cómo es la cosa? En antropología también. También pelmatoscopía. ¿Sí sabe qué es pelmatoscopía? Nosotros hemos hecho pelmatoscopía un año. No, un semestre. ¿Quién le sopló? Usted es repitente, según. A ver, Dávalos. A ver, una preguntita más para esa chiquita contestona, respondona. Tubérculo de Lister. Ubica el tubérculo de Lister. Ya fue. No, la tenemos que hacer arrodillar a cada muchacho. O sea, la posición del agujero, como dice alguien ha soplado, tiene que ver, o sea, cuanto más abajo esté el agujero, quiere decir que es una persona bípeda. Aquí me preguntaron, Custodio, Dávalos, Bolanger. ¿Qué cambios sufre la pelvis para que el individuo se haga bípedo, de la posición cuadrúpeda a bípeda? Cambios de la pelvis. Bueno, a ver en la pelvis, señale. La pelvis verdadera, a ver. Ya sé de colegio. ¿Cuál es la pelvis verdadera? La pelvis verdadera. Hay se llama el estrecho pélvico superior. La pelvis verdadera es de aquí para abajo. ¿De dónde? Del estrecho pélvico superior para abajo. Bueno, o sea que tiene la obstetricia también. Donaire, Ferreira. Ahí está Donaire. A ver, entonces. Si dice que la clavícula dice que no tiene diáfisis ni epífisis, entonces ¿cómo lo llamaría el extremo interno? Porque es hueso plano, pues el hueso plano dice que no tiene diáfisis ni tiene epífisis.
¿Qué centros de osificación conoce en la clavícula? ¿Por qué tiene la forma así de S? A ver, ella, ¿cómo se llama? A ver, Espinosa Castro. Chiquito. ¿Dónde está? Ah, déjalo ahí nomás. Espinosa Córdoba, Jonathan. ¿Está bien? Sí. ¿Usted? Se corrieron. Ya llegó. Se corrieron. Va a ser el mismo. Ya perdí. Bueno, entonces... ¿Dónde están? Espinosa. A ver, venga. ¿Cuál es la finalidad de que en el antebrazo existan dos huesos en vez de uno? ¿Qué es que si uno hueso en vez de uno? Permite un mayor movimiento. Ya, puede ser. Ya. Otra razón. Aumenta la superficie para inserciones musculares, ¿no? Otra razón. ¿Cómo es la pronación y la supinación? A ver, haga con su mano. Prone, haga la pronación. Primero empiece en la posición anatómica. Ya, ahora haga la pronación. Prone. ¿Cuántos grados va a haber en la pronación? 180. Es más de 180, mira, la posición anatómica es con las palmas hacia adelante. Acá es 90, 180, 30 más, 210, 220. Y ya si le mete más, ya está girando ¿no? A ver en la supinación cuántos grados es. Partiendo de la posición anatómica. O sea, la posición anatómica, ¿cómo es? A ver, espérate, vamos a tomar Farfán Balcázar. ¿Dónde está? Ya, ¿cómo es la posición anatómica? Hacia adelante. Ya, entonces, por ejemplo, la sutura coronal, que acá no está, la sutura coronal, ¿cómo divide el cuerpo la sutura coronal? Sí, sí. Una región anterior o ventral y una región posterior, ¿no? La sutura sagital, ¿no? Sagital divide en derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Bueno, eso ya son cosas generales. Y el radio en posición anatómica es medial o es lateral respecto al cúbito. Es lateral. Dice Fuentes Rosas. Gallardo. El Gallardo. Dice que la inervación de los dedos de la mano, o sea, evolución del plexo braquial. ¿Qué es el plexo braquial primero para ver la evolución? ¿Qué es el plexo braquial? ¿A dónde? Señálese con su dedo, ¿dónde tiene usted el plexo braquial? Más arribita. Acá en la fosa supraclavicular. Ya. O sea, es el conjunto de raíces anteriores de los nervios, ¿no? Que van a dar motilidad, sensibilidad y neurovegetatividad al nervio superior. A ver, diga una manifestación en el dedo índice, una manifestación neurovegetativa. Neurovegetativa. ¿Quién está sin guantes? Todos tengo guantados. No, en este dedo, en el pulpejo del dedo. ¿Cómo sabes que el nervio está bueno? Si el pulpejo suda, entonces el nervio está bueno.
Si cuando agarra agua, ¿qué pasa cuando está lavando? Usted lava su mandil. Bueno, cuando agarra agua, el dedo se arruga. Si se arruga, el nervio está bueno. O sea, usted tiene datos para saber si el paciente le está diciendo la verdad, ¿no? Usted le pregunta y mira, ¿no? Por ejemplo, si puede hacer así, entonces haga así. Entonces no puede, si no puede, hay compromiso de qué nervio, del nervio cubital, ¿no? Basta nomás sabiendo algún tipo de nervio cubital. Usted evalúa, porque como en este trabajo hay mucha gente que busca descansos gratuitos, entonces tienes que ver si es simulador o no es simulador, ¿no? Guerrero, Córdoba. Guerrero, creo que ahí le va a soplar la señorita. Cuidado que ahí me balita. Acá no dale permiso. ¿Cuál es la vértebra prominente? Cervical prominente, ya le hemos dicho casi más de la mitad de la pregunta. Señale la vértebra cervical. Ya, ¿cuál es la prominente? Ya pasó. Séptima cervical. Séptima, claro. ¿Por qué sí? ¿Y dónde queda usted que respondón? El tubérculo de Chasseñac. ¿Dónde queda? ¿Y para qué sirve, no? Lo más importante. ¿Lapicero rojo? ¿Tiene lapicero rojo? No, el lapicero rojo es para poner como si fuera la carótida. Entonces, en el tubérculo de Chasseñac usted comprime la carótida en C6 y para el sangrado, ¿no? Para el sangrado. A ver. Guerrero, Chamba y Nueva Menos. Creo que ya están para el otro lado. Juárez, Carreño. Ya, déjalo. No. Bueno, entonces, la práctica número 1 es pues cosas generalidades, nomás cosas sencillas. Ancajima, Timaná, a ver, Ancajima, Timaná. ¿Dónde están? Juárez. ¿Acá? Juárez. Usted es Juárez. A ver, ¿qué significa carótida? La etimología de la palabra carótida. A ver. Otra mala nota, ¿no? ¿Cómo se llama? Juárez, ¿no? Ya. Bueno. Por ahí hay un repitente, seguro está soplando. Bueno, entonces, a ver, ya para que suba a 0,9, ver Ancajima, Timaná. Ancajima, Timaná. Presente. Ya, los puntos de osificación del omóplato, señalen. Puntos de osificación del omóplato. ¿Cuántos son? Ahí está que lo toca uno de ellos, y no, parece que lo tocaba así por la chiripa. Son todas las prominencias del hueso, han sido puntos de osificación. Él señaló acá, creo que no. Acá. El punto de osificación. ¿Qué significa coracoides? ¿Cuál es la etimología de coracoides? A ver, Arroyo García, con nota. ¿Ah? Etimología. Pico de cuervo. Benítez Romero. Benítez. Pico de cuervo. Borrero. Bosa Mena. Bosa. Presente. A ver, ¿qué quiere decir más? En el bosque, un señor llamado Oken encontró el cráneo de una cierva, Ya. o de un ciervo. Ah, claro. Ya, ¿y qué le vino? ¿Qué se le prendió un fogonazo en la cabeza? ¿Ah? ¿No? ¿Y qué dijo? Espera para recordar, creo que está en el primer tomo. Él tiene que decir, pues. Y hace Creo que dicho- que empezaba, creía que el cráneo de los humanos se le parecía.
Nada. No, por ahí, medio tibión. Por ahí, algo así decía. No, el cráneo estaba un poco abierto, así, ¿no? En fragmentos. Allá con eso te digo todo. Entonces, él dijo, ¿no será que el cráneo, qué más? Que, o sea, que estaba... Que este cráneo... No era un sólido, completamente sólido, algo así. No será que este cráneo es una vértebra modificada, dijo. Entonces salió la teoría vertebral del cráneo. Que fue la Y primera. a cada vértebra le puso un nombre. ¿Qué nombre? A ver, por ejemplo, diga los 5 nombres. Era en latín. No, ese le ha aumentado. ¿Sí? ¿Cómo No se llama? recuerdo el nombre. Bosa. Bueno, ya no le puedo poner más. 20. Un puntito acá nomás. ¿Ves? Entonces, él pensaba que eran vértebras modificadas. Así está gente estúpida. De ahí salió el bacillal, ¿qué más? ¿Qué otro? Bueno, entonces, Creo que fue la primera teoría que salió sobre el cráneo, pero origen vertebral, decía. a ver. ¿Cuál es el ángulo de torsión y el ángulo de declinación del húmero? Eso también está en el testigo. En Garner, sí, usted mismo. ¿El ángulo de qué? Torsión y el de declinación. ¿De quién? Del húmero, del húmero. Bruno, te toca. ¿Cuál es el ángulo? Eso sí está en la historia. A ver, coloque con su lapicero como si fuera el nervio radial en el húmero. Coloque el lapicero. Déjenla pasar, chicos. Si tu mano se extraña. Como si fuera el nervio radial. En el número. ¿Cómo sigue? ¿No sabes? Por ahí. No, al otro lado. Me va cruzado. Tiene que buscar, ¿cómo se llama? ¿Qué elemento tiene que buscar? Carlos Santos. La prominencia. No. Tiene que buscar el canal de torsión. Claro. Canal de torsión. A ver, búsquelo el canal de torsión. Está torcido. En forma de yete. Ahí bien pegado al canal de torsión va el nervio radial. Ahí está, ese. Aquí. No. Entonces por eso que cada fractura del Debe haber de húmero nuevo ingredientes. va con una lesión del nervio radial. Tienes. El nervio radial lo que hace es mantiene, endereza la muñeca, ¿no? O sea, el que tiene lesionado el nervio radial tiene la mano hacia abajo, mano caída, no puede alzar los dedos, ¿no? Entonces, fractura de húmero, probable por lo menos un daño, una compresión al nervio radial que se extiende la muñeca. Bueno, entonces, huesos. ¿Qué tipo de hueso es la vértebra? Irregular. A ver, Chapiquén, señale la lámina. Por ejemplo, sufre una fractura de vértebra. ¿Cuánto? Y el neurocirujano, el doctor Raúl de la Cruz, que debe estar por ahí, dice, le voy a hacer una laminectomía descompresiva. O sea, ¿dónde está la lámina? En el vértebra. ¿Dónde está la vértebra? Hijo. Señalen una vértebra ya. ¿Cuál es su lámina? Como lámina. Claro. Las láminas, por ejemplo, acá es una lámina en forma de rombo, ¿no? O cuadrilátera esta. Entonces, con elementos contundentes que rompan pues esto en una forma suave, descomprime y abre el canal medular, ¿no? Como hay fracturas, ¿no? Si está roto, entonces por la hinchazón, entonces eso ayuda a hacer más daño de la médula espinal, ¿no? Entonces eso se llama laminectomía descompresiva. Y eso lo hace todos los días el doctor Raúl de la Cruz, que debe estar por ahí. Debe estar por ahí. Ya, a ver, uno más. Chocán, a ver, Chocán. Chocan. La arteria vertebral, ¿por dónde entra? A la columna cervical, ¿por dónde entra? ¿Rama de quién? La arteria vertebral. Arteria vertebral, rama de la... La arteria vertebral es rama de la Subclavia. subclavia. Y entra
Por transversal. A ver, consígase una vértebra, usted mismo consígase una vértebra cervical que tenga el agujero en la arteria vertebral. Entonces a Custodio más que le vamos a preguntar algo difícil. El foramen espurium. Custodio. Foramen espurium. Sí sabes. Foramen spudium. En una parte del cuerpo está. Foramen es un hueco. Spudium. Puede ser alguna Espurium. No, esa es la pregunta ya de posgrado. pregunta posgrado. Malo. A ver, ¿ya consiguió? No quiere venir. Ya le dio miedo. En su casa ya. Bueno, entonces tienen que ir revisando pues, todos los conceptos generales. De terminología también. Ya. A ver, otra más. A ver, Dávalos Boulanger. Bolaño. ¿Qué significa? Préstale. Pásale un número a la señorita, ahí arriba. Busque el agujero nutricio del húmero. Busque el agujero nutricio del número, donde hay un Ahí está el número, búsquelo. Pero ese no es número. Ahí ya, pues. Leche. Un número. Ya ve, el segundo error. Mejor ya no pase por ahí. Camino huesos de mesa. Bueno, camino huesos de mesa. Ni al segundo intento he encontrado el número. Hay un número. Súbele el número. ¿Usted? ¿Quién es la persona? ¿Usted? No, pero no va a llegar a ver. Pues. Fueron nutricio. A ver, el agujero nutricio. Donde ves un agujero. Los huesos largos tienen un agujero nutricio. ¿No? Ya. Pero fíjese en el orificio y vea si está dirigido hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo el codo. Ya, entonces hay una frase que dice: nada, al codo voy, al codo voy. ¿Viene el codo? ¿O de dónde viene? A ver, vea, ¿a dónde está? Está hacia abajo, ¿no? O sea, quiere decir al codo voy. Y si ve en el fémur, a ver, busque usted. Se aleja de la rodilla. Busque el agujero nutricio. Se aleja. Salgo de la rodilla. ¿Y a dónde va? De la rodilla me voy. Fue Víctor. Qué inteligente. Se ve que. No hay agujero. Busquen el otro fémur, si no. A veces Ramos con el barniz lo ha tapado, pues. Me lo va a salir ese fémur, ese que parecía húmero, pero... Ahorita trae húmero. Ya. Mejor parece, señorita, le va a dar la tortilla. Busquen el agujero nutricio. Agujero nutricio. Pregúntale el examen de la gente. Ahí está. Déjenme. El barniz. No digo nada. A ver, vean si se ve el agujero nutricio acá. Pásale otro fémur. ¿Qué? Ahí está. Ya, ¿a dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces dice, de la rodilla vengo, ¿no? O sea, al codo voy, de la rodilla vengo. ¿Eso qué quiere decir? Pues en términos... Pasé la escolita. Quédese acá nomás. Por ejemplo, al codo voy, ¿qué quiere decir? Querrá decir que la irrigación del codo es mejor que la irrigación del arriba. Eso. Por la gravedad. No, porque la arteria va para abajo, ¿no? Y de la rodilla vengo quiere decir que la irrigación... No, porque el agujero Se dirige hacia arriba. hacia arriba. Claro. Ahí va. ¿Usted cómo se apellida? Ya, nos va a dar esa explicación de qué significa esa frase para la próxima clase. Ya, al codo voy, de la rodilla vengo.
cuáles son las aplicaciones. Porque si la irrigación es más pobre, entonces sufre más de las fracturas, ¿no? Sufre más de lesiones. Entonces, Te regalo. Gallardo, Bayona, Bayona, guía. déjalo. Otra vez. Latín. Guerrero, Chamba. Ya está. Igual no ya pasó. La rodilla de Ni llega la ría. Contar que va y viene. Ahí está, ¿cómo se llama? Gallardo. Gallardo, a ver Gallardo, las leyes de Cerré. Dígame 3 de las 3 leyes de Cerré. 3 de las 3. 4. 3. 3 de las 3 leyes de Cerré. Tenga testigo en el primer tomo. Antiguo. ¿Qué página? Eso quiere decir, por ejemplo, si la arteria femoral es pequeña, entonces la arteria, pero la de atrás, ¿no? Es grande. Pero dígalo en latín, el nombre de la arteria posterior. Arterión femoral. No. Sí, o sea, es así. En relación a la radial y la cubital, ¿no? Usted mismo, Gallardo, ¿no? Radial y cubital. ¿Cuál es la dominante? Ahora, o sea, ¿cuál da más flujo? La cubital, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Si hubiera una cubital pequeña, ¿qué quiere decir? Que la radial es más grande. A ver, y Guerrero, Córdoba. ¿Sí está? Guerrero. Ya, de ahí nomás. ¿Usted Guerrero? Sí. Allá. Y si la radial y la cubital son chiquitas, No escuché lo anterior que explicó. no, esa es una de las leyes de las compensaciones, ¿no? O sea, ¿por qué no se cumple? A ver, ¿quién fue? Gallardo, ¿no? ¿Dónde está Gallardo? Se fue. ¿Por qué no se cumple en el corazón, por ejemplo? A ver, si la coronaria izquierda es grande, la coronaria derecha será pequeña. ¿Pero por qué no se cumple eso? Porque en el corazón la circulación es terminal. ¿Terminal qué quiere decir? A ver, Dávalos. ¿Otra vez? ¿Qué quiere decir que la circulación en el corazón es terminal? Ya pasó. Rápido, tiene que decir rápido. Quiere decir que la coronaria izquierda y la derecha no se comunican. O sea que si se cierra una, ya uno suena, ¿no? Suena. Ya poco a poco se va a ir recanalizando, pero ya no son arterias terminales, así como en el colon, ¿no? Y bueno, eso ya lo va a ver en Morfo 2. A ver. Entonces, espérate. A ver, ¿a quién no le hemos preguntado? ¿Cómo se pide usted? A ver la Lupón. Gelson, ¿no? Jason. A ver, defina, acá está el antebrazo. ¿Qué cosa es la pronación? A ver, es bien difícil, esto no la saben ni los profes. ¿Qué es la pronación? Mi ramito, ¿no sabes? Ramito o ramito. La pronunciación viene a ser ya viene, es un movimiento en el cual hace que el miembro, en este caso, Haga mejor usted la pronación. la pronación es así. Pero ponga la posición a la Pronación. Ya, pero hágalo en cámara lenta. Entonces la pronación, mira, es la rotación de la cabeza radial. Rota. ¿Qué quiere decir? ¿No? Hacia adentro. Gira. Ya. Y la traslación. ¿De quién? No, estamos hablando de pronación. Traslación de la cabeza de quién. Por ejemplo, a ver, haga la pronación de nuevo. Ya. Entonces, el radio
se traslada sobre el cúbito, sobre la extremidad inferior. O sea, hay rotación y hay traslación. ¿Ya? ¿Y qué elementos hay? ¿Usted cómo hace? La lupú, ¿no? Marcalupú. Abel. Ahí está. Entonces hay dos componentes, ¿sabes? No se olviden, rotación y traslación. ¿Ya vino o no? Ya está. Ahí está el convocado. A ver, haga con su antebrazo, haga pronación. Pero hágalo, Posición anatómica. Ya, prone. Prona. Pero en cámara lenta, cámara lenta. Suavecitos. Prona. Más lento, más lento. 90, siga. 180, siga. 200, súmele unos 30 o 40. Ya, ahí. Siga. Ya. No, ahí nomás, Que siga. Ahora, dígame, la pregunta es, ¿qué elementos frenan la pronación? O sea, ¿qué elementos anatómicos dicen hasta acá nomás se prona? Señales, según testigo, no es invento. Han hecho experimentos en cadáveres, dice que han visto elementos, ¿no? Y dice, ¿cuál de ellos? A ver, señale uno de ellos. La membrana interósea, dice. La membrana interósea. Dice, ¿será que la membrana interósea frena la pronación? La membrana radiocubital, ¿no? Y le han cortado la membrana y igual sigue frenando la pronosupinación, ¿no? Entonces han seguido buscando. ¿Serán las? ¿Qué otra cosa dice su libro que tiene usted en su casa? De Testic, ¿no? Ya, entonces dicen que será la membrana interósea, después dicen serán los músculos, después dicen serán los ligamentos, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? Que son todos. Entonces, una vez que uno hace la pronación, como decir hasta ahí nomás, ¿no? Pero ¿qué elementos son los que frenan eso? ¿Ya? Y alguien ha cortado, dice, ¿será la membrana? La ha cortado y sigue frenado. ¿Serán los músculos? Los ha cortado y sigue frenado. Y así, ¿no? Y si hay unos grados más, como él quería, que se tuerce el brazo en el húmero. Pero ese ya es rotación, de acá interviene el húmero. Así ese ya es un adicional, ¿no? Ya, listo. Entonces, tubérculo, a la señorita que le hemos preguntado el tubérculo de Lister, usted que es lector de Testita, a ver, cójala. ¿Yo? Tubérculo de Lister, muestre a la muchachada. No sé cuál es el Lister, perdón. Ahí, cójalo. Ya ven, mira. Bueno. Ahí está. Se rompió. Ahí está que lo mira el tubérculo. Graba. Aquí. El dedo pulgar, ¿dónde está? Ahí en ese tubérculo aquí se llega a insertar. Ya ven. Otra clase. Ahí se inserta el extensor largo del pulgar, imagínate que es así. Entonces corre así. Y si la paciente tiene reumatismo, hace lo que se llama el palmus reumatoideo. ¿Sí sabe lo que es el palmus reumatoideo? O sea, es el cuarto año de facultad. Se inflama todo el canal sinovial y se rompe el tendón. Entonces, por eso es frecuente la ruptura espontánea por enfermedad del extensor largo del pulgar, porque gira alrededor del tubérculo de Lister. Y en la artritis reumatoide se inflama todo esto, ¿no? ¿Qué número de corredera es? Para el extensor del pulgar, ¿qué número de corredera es? Son 6 correderas. Diga cualquier número por último. ¿Usted? ¿Yo? Son 6 correderas extensoras que están labradas en el hueso, ¿eh? Ahí se ven las 6. El que las quiere ver, las ve, el que el neófito pues está perdido en el espacio. ¿Será la tercera corredera? Es la tercera corredera. O sea que acá, en este dorso del ¿Puedo contar? están marcadas las 6 correderas. Cuarto. Ahora que no las ve acá el amigo, y es culpa de él. Sí, se ven, clarito. Chicatón, ¿no? Bueno. ¿Cuál es? Entonces, al término de miembro superior, se va a saber de memoria las 6 correderas. Y va a saber
la diferencia. ¿Cómo se pide usted? Tomialán. ¿Cómo? Tomialán. ¿Cómo? Tomialán. ¿Con D? Con T. Con T. Ahí está. Ya, vas a ver la diferencia entre el ligamento de Cleveland y el ligamento de Grayson. ¿No? O sea, ¿por dónde está en la T? Cleveland y Grayson. Atumialán. Ya. No, eso fue cuando fuimos a hacer una pasantía en algún sitio en Norteamérica. De frente me cuadraron con eso. Diferencia el ligamento de Grayson con el de Cleveland. No lo sabía, ya era hombre muerto. No se la paso de taco ahí la pregunta. Bueno, ¿cuál es el bíceps? ¿De dónde se inserta? Vemos, ya déjalo ahí tranquilo. Acá, usted, ¿cómo se apellida? Ya. Bíceps braquial. Tiene que dar la vuelta porque es flexor, ¿no? Flexor. Entonces, el último nervio que apareció, ya primero, el último nervio de la mano que apareció en la evolución es, ya ven, no dice nada, ¿no? En la encuesta de Toledo dice, no opina, no dice. Hay que estudiar. Es el nervio cubital. ¿Por qué haber el nervio cubital? Es el último nervio que apareció en la evolución del miembro superior. Porque no da ramas a lo largo de todo su trayecto y con motivo de la diferenciación en la palma de la mano, ahí recién apareció, ¿no? ¿Y por qué no es el nervio mediano? Porque el mediano da ramas en la articulación. No, pero si la está agarrando, no la está agarrando, señorita Melissa. Lo que estamos explicando, o sea, desarrollo filogenético del plexo braquial. Busque ahí en internet, ahí está. Wikipedia. Sí, ya pasa. ¿Cómo? ¿Por qué cuando me golpeo así pasa así como... Es el nervio cubital, ¿Cuál es la lesión? La lesión la parálisis del recién casado que le llaman. La parálisis del recién casado es como generalmente la mujer apoya la cabeza acá, le comprime el nervio, pues le hace una parálisis del nervio cubital. ¿No? Esa es una parálisis temporal. Cuando te casas, te divorcias, ya. O cuando conviva, ¿no? No necesariamente. Puede ser, quién sabe. Puede ser. Viera. No ¿Y esa señorita cómo se pega? Herrera Guerrero. Guerrera. Algo de Herrera. Entonces, la articulación húmero, ¿Cómo? el omóplato con el húmero, como humeral, ¿no? ¿Qué tipo de articulación? ¿Qué tipo de articulación? Es una enartrosis, pero ¿de qué tipo? La pierna. Como dicen, ahora vamos a bajar de decibeles. Como cuando me tomaba el examen, como no sabía, dijo ahora el doctor, disculpe, pero vamos a bajar de decibeles. O sea, vamos a hacer más fácil. ¿No? Traducido quiere decir usted no Más sabe. fácil. Etimología. Es traducido a castellano. Bueno, es una enartrosis que permite pues, la flexión, la extensión, la rotación, ¿qué más? La abducción y la aducción. Nada más es la respuesta sencilla. Dice, a ver una más, no, pero la señorita no. A ver, a usted, ¿cómo se pega? Chapi. Chapiquen, a ver. Estamos leyendo un libro, dice, el trapecio se localizó en la región dorsal, pero no sin antes dividirse en dos músculos que se fueron a la región anterior del cuello. ¿Cuáles fueron esos dos músculos? Usted tiene que leer esta evolución también. El esternocleidomastoideo, ese es uno de ellos. ¿No? Y el homoyoideo también hay otro cuento,
¿Cuál es la función del lomo? ¿Cómo es el...? A ver, póngalo con su lapicero en el cuello. ¿Cómo es el lomo yoideo? ¿Cómo es? No, pero claro, está con la cabeza para atrás. Como el exorcista. El lomo yoideo viene de... cruza, ¿no? ¿Cómo viene? Del omóplato, ¿no? Al yoide. El asunto es que el lomo yoideo... ¿Dónde está? Para meter esto por acá. Esta es la vena yugular y el lomo yoideo la cruza así. Lo cruza la vena, ¿ya? Lo cruza. A ver usted, ¿cómo se pide ese amigo? Usted, ¿cómo se pide? Venga a ver el lomo yoideo. Y en el cuello, de todas maneras, se pregunta el examen, ¿no? Cuando vaya usted a Boston, ahí le van a preguntar. El lomo yoideo. Boston, queda acá nomás. Entonces, el libro de testigo, como hace esta función, el lomo, suponiendo que la cabeza está mirando en posición normal, pues, ¿no? Por mi hombro, todos están sobre mi hombro. Dice, ¿no será que el lomo yoideo sirve para regular el retorno venoso de la cabeza? Así dice. No será. Ya, o sea, te lo deja en pregunta, ya, para que te rompa la cabeza. Pero justo se contrae y frena el retorno venoso que se da en la inspiración, ¿no? Ya, lomo yoideo. O sea, ahí le estamos dando datos sueltos, como cada uno tiene que buscar pues, en el libro. ¿No? El testigo, el libro de... Tiene que ir un año adelante y si puede 2 años adelante. A ver, yo creo que ya hacemos un break pues, primerito. A ver, espérate. ¿Y qué? Ya, a ver. ¿Qué preguntaba? Velasco, está por ahí, ¿no? Escasio. Vilches, calle. Ahí está por Casio. Zamora. Zamora, Oscar. Vengan para el 11. Para el 11. Una pregunta facilita. Como para que te sube la moral. Ya diga qué elementos se insertan en el borde vertebral del omóplato. Eso es. ¿Qué elementos? Me gusta esa mirada. No me puede ir. Menches. ¿Qué dijo? El romboides, ¿no? Que lo lleva hacia el medio, pero y el serrato, como dicen acá, que hace lo contrario, ¿no? ¿Cómo se llama el nervio del serrato mayor? ¿Cómo se llama? Eso es. El nervio, ¿qué dijo? El serrato mayor, el nervio. Diga su epónimo, por favor. Descubridor. El nervio de Charles Bell, ¿no? Charles Descubridor. Charles Bell. Charles Bell. Sí, Charles Bell es el nervio, y se le llama también el nervio inspiratorio. Inspiratorio o respirador, porque es un inspirador forzado. Y el serrato es un inspirador forzado. Bueno, yo creo que hacemos un... Por ahí. Para que vayan repasando. Ahora dice porque la posición clínica en primer lugar, ¿cómo es? La posición clínica debe ser del examen clínico, ¿no? El examen clínico. Lo que interesa ahora es la posición anatómica. La clínica depende de qué área vayas a examinar, ¿no? Por ejemplo, vas a examinar región precordial, entonces tienes que ponerlo al paciente pues, sentado o puede estar echado, ¿no? La posición para examinar los pulmones tienes que cruzar para que se abra el triángulo de la auscultación. A ver, vamos a preguntar. Donaire,
Donaire. Donaire, ¿dónde está? Que está con ganas de responder acá. A usted, triángulo de la auscultación, ¿a dónde está? Triángulo de la auscultación. Entonces, por ejemplo, usted va a auscultar a este paciente, disculpe a él, cruce los brazos, cruza así, y acá está el trapecio, acá está el dorsal ancho, y acá está el omóplato, y al cruzar los brazos, cruce los brazos, se abre y ahí pones el estetoscopio, escucha más claramente los ruidos respiratorios, ¿no? Por eso que le dicen cruce los brazos. Entonces se abre el triángulo de la auscultación. Abre los brazos. Trapecio, o sea, el músculo de Mergaiso y Bertotti, el músculo de Tansini y el omóplato, ¿no? Ya pues. ¿Y por qué? Muchas preguntas. Yo soy el que pregunta. Pregunte. Ya. Yo un apunte que tenía dice que cuando una persona llega a los 25 años, el hueso ilíaco, que tiene 3 porciones, ¿sí o no? Ilión, isquion y pubis, se unen. Se fusionan. O sea, y antes que no se fusionen, esos constituyen una articulación. Pero claro, de poco movimiento. Creo que es la articulación secundaria o permanente o sínfisis. Creo. ¿Por qué? Lo que ha dicho usted. Hay otra articulación, ¿cómo se llama? La del sacro, la del sacro, la articulación sacroilíaca. Esa hacen movimientos. ¿Cómo se llaman esos movimientos en el ser vivo, no? La articulación sacroilíaca. Se llaman nutación y contranutación, ¿no? Nutación con N y contranutación. Después, a ver, ¿cuál es la eminencia pectínea? A ver, acá el amigo, a la señorita que está ahí. Eminencia pectínea, en el pubis o en la cadera. ¿Dónde es la eminencia pectínea? Tienen que estudiar. Normalmente el feto viene en una posición fetal, o sea, curvado en una C, ¿no? En una C. Entonces, si se conserva esa curva, como la espalda, entonces es una curvatura primaria, porque viene de la época fetal, ¿no? Es la única curvatura. Cuando el bebé, pues, ¿qué es lo que hace primero el bebé de mes? ¿Sostiene la cabeza o sostiene, se sienta? ¿Qué es lo que hace primero? ¿Ah? ¿Sostiene la cabeza? O se sienta, se logra sentar Bueno, si se sienta, entonces esta curvatura lumbar es una curvatura secundaria. Y la curvatura de la cabeza es una curvatura secundaria también, porque es al sostener la cabeza, al comienzo se le va la cabeza para un lado. Entonces, si uno le pregunta, ordene las curvaturas de la columna vertebral de acuerdo al orden de aparición, entonces tiene que ordenar en ese sentido. Curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Por ejemplo, la curvatura sacrococcígea, ¿qué será? ¿Primaria o secundaria? Primaria porque sigue la C. Todo lo que va en C, la dorsal y la sacrococcígea son primarias. Y la cervical y la lumbar son secundarias. ¿Y cuál va primero? Entonces tiene que saber si sostiene primero la cabeza o sostiene la cintura. Primero la cintura. Con los sobrinos, Bueno. Ahí estamos dando puras fijas para el examen. Pero ya no pregunte más de mí.